Hola, soy Gonzalo Bacigalupe, candidato constituyente del Distrito 9. Me encuentro en el taller del Mono Gonzalo, un gran amigo que anda de pasada por Chile, y tengo el privilegio de entrevistarlo para esta conversación acerca del proceso constituyente, del arte, de la cultura, de la política y de lo que se nos ocurra. Con el Mono hemos tenido hartas conversas a través de los años, y para los que no lo conozcan, es raro que no lo conozcan, el Mono ha sido, una de las cosas que hicimos hace un tiempo atrás fue postularlo al Premio Nacional de Artes. Hicimos un catálogo precioso y lo conocimos mucho más, y ahora han dado la mayor parte del año en Italia y en Francia, en otra parte, No, Francia, Italia. Ha estado pintando por allá, y ahora nuevamente tengo el privilegio de conversar con él. Y una cosa que me gustaría que nos contara el Mono es acerca de cómo se ve este proceso, esto de haber estado todo el año de la pandemia, básicamente afuera del país, y que nos contara un poco eso en relación a un poco lo que pasaba antes con esto de la revuelta, que yo me imagino que tú estabas como bastante en expectativa de todo lo que estaba sucediendo y los cambios que iban a pasar con eso. Exactamente. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, porque ha sido 2 años bastante cambiantes. Estaba ahí con el taller en el Persa, y de repente, ¡pum!, vino esta revuelta, vino la pandemia. Cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti. Ha sido buenas de expectativas con respecto al estallido social, en el sentido de que ya este país no da para más con respecto a las injusticias, y que la gente de alguna manera tenía que expresarlo. Siempre yo hablo de el estallido de la dignidad. También este país, y no solo este país, también está sucediendo, y más ahora con lo del virus, que este país es un volcán que va a estallar. Y en el fondo, aunque nosotros no lo queramos, con respecto, digamos, a este estallido, a este reventón del volcán, es porque de alguna manera también el poder, de alguna manera, a través de la represión, del control de lo que está pasando y cómo se ha asegurado con esto de la pandemia, el mantener los privilegios que ha tenido. Yo siempre parto de la siguiente base, de que de alguna manera el estallido de la dignidad para mí tiene que ver como que este país no solo no da para más, sino que hay que hacer o construir nuevo. Otro país. ¿Cómo te lo imaginas, no? De hecho, creo que es muy posible que cuando uno quiera cambios de este tipo, a muchos no les va a gustar. ¿Por qué? Porque han mantenido mucho los privilegios. Y esos privilegios son los que nosotros queremos de alguna manera eliminar. O que por lo menos la gente tenga acceso a la salud, a la educación, y estamos hablando, y a la cultura. Pero obvio, a una mejor vida. Desde afuera se ve que este país de alguna manera está viviendo en el sistema opresor de una democracia dictatorial, controladora, pero no controladora del Estado para el beneficio de todos, sino que controladora para el servicio del poder, en donde de alguna manera también a las Fuerzas Armadas, estamos hablando de las fuerzas represivas, de carabineros incluso, están utilizadas para el respaldo de ese poder. Entonces, de alguna manera, ese descontento, esa humillación que siente el pueblo, de alguna manera, se está acumulando aún más. Bueno, ahora estamos en la elección de los candidatos constituyentes. Entonces, la tarea es cómo nosotros discutimos el contenido de este país que queremos. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de las riquezas básicas, estamos hablando del acceso, digamos, a una sociedad solidaria. Tú dijiste que una de las cosas que quería además conversar contigo, esta cosa del arte y la cultura. Fíjate que creo que todo el mundo habla de la necesidad del derecho garantizado a una buena salud, a una vivienda digna, a un ingreso mínimo decente. La palabra digna aparece en varias partes. Yo creo que la palabra dignidad va a tener que estar en la Constitución de alguna manera, y por supuesto una buena educación, etc. Pero se habla poco, se habla mucho menos, y siempre se le considera como secundario el rol que tienen los artistas, que tiene la cultura, y que tú has sido un increíble ejemplo en este país. Cuéntame un poco cuáles son en este año, qué has estado pensando en relación a esto. Hay algo muy interesante, A veces
con gusto o no con gusto me tocó vivir el virus fuera de Chile. Con gusto fue porque me sentía más seguro allá por un problema de salud, de seguridad, de respaldo, de lugar donde podía estar, que en el fondo era casi un privilegio el estar en un lugar que me sentía más seguro, porque acá en Chile sentía desde allá, sentíamos todos que era un genocidio lo que estaba, sanitario lo que estaba sucediendo. Entonces, en base a eso, digamos, hoy día incluso se está hablando de la cantidad de camas, de las que no hay, de las camas críticas que no hay. Entonces, y esos productos no son lo que está sucediendo hoy día, sino un producto de histórico que tiene que ver con la salud que nunca se ha privilegiado, o sea, privatizado. La subsidiariedad del Estado. Exacto. Entonces, cada día el Estado fue perdiendo más poder para entregárselo a los privados, en la administración y en todo. Incluso los privados se aprovechan del Estado y de la represión y de ese poder para seguir teniendo sus privilegios. Porque es la única forma que ellos tienen como para seguirlos viviendo. Lo que queremos ahora es justamente con la nueva constitución darle contenido y cambiar. Pero además los artistas, los trabajos que uno hace, tiene que ver cómo sensibilizamos a la sociedad, cómo miramos esa cosa. Siempre me acuerdo de Goya, por ejemplo. Cuando las invasiones de Napoleón a España, etcétera, cómo pintó los desastres de la guerra, los fusilamientos, cómo pintaba la serie negra, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, de alguna manera, los artistas tenemos la cualidad, la capacidad o la sensibilidad de poder sintetizar. Exacto. Y aportar a través de eso. El año pasado, una de las tareas, estando a la distancia, nos propusimos con un amigo en París, yo en Italia, en hacer videos, mandándolos, imponeando los dibujos y dándole contenido. Hicimos como 7 u 8 videos. Uno de ellos fue compartido o visto como más de 25.000 veces. Y hecho a pulso y con puro ingenio. Con puro ingenio. Entonces, ¿de qué era uno de los videos? Mire, hicimos un video, por ejemplo, sobre las ollas comunes. Que como nosotros trabajamos, que el pueblo era solidario con el pueblo. O sea, nosotros no tenemos que comer, bueno, el que tiene coopera y hacemos las ollas comunes. Aquí en este barrio, yo tenía contacto con la junta de vecinos de mi barrio y de alguna manera como ellos tenían sus ollas comunes incluso en los pasajes. Hay muchos habitantes haitianos, ¿me entiendes? Sí. Entonces, por lo tanto, entonces el pueblo busca la solución de su hambre. Entonces, después hicimos otro video que decía, el pueblo se defiende. O sea, cómo nosotros nos unimos para defendernos de esta represión. O sea, algunos podemos pensar que con la violencia responder con violencia, pero solucionamos con la comida, solucionamos con cobijar a las personas que están en la calle, con a los más enfermos, a los más viejos. Exacto. Protegernos y ayudarnos entre nosotros. ¿Por qué? Porque el sistema y el Estado no nos están cuidando. Eso es una cosa súper importante porque cuando dice uno, la gente dice, bueno, pero ¿qué significa eso de Estado subsidiario? La palabra subsidiario no está escrita en la Constitución, pero la práctica de este Estado subsidiario, es decir, comillas, es la libertad para hacer lo que tú quieras si es que tú tienes los ingresos para hacerlo, el capital para poder hacerlo. Entonces cuando tú decías de cuidarnos, que nos fuerza a que finalmente seamos los ciudadanos los que nos tenemos que cuidar, cuando el Estado debería tener como rol fundamental el cuidarnos, ¿no? Pero es que el sistema neoliberal de alguna manera ha ido quitándole al Estado ese poder solidario que antes tenía y lo ha ido en forma individualista y egoísta defendiendo sus privilegios. O sea, se han ido apropiando del Estado para sus privilegios y quitándole este rol subsidiario de compartir o de repartirnos entre todos este ingreso, este capital que nosotros... Chile es un país rico, Latinoamérica es un país rico, materias primas, etcétera. ¿Y cómo se nos están llevando la riqueza y cómo, por qué nos quedan acá para nosotros? O sea, podemos vivir mucho mejor. Cuéntame entonces, te voy a volver al rol del arte y la cultura en este proceso. Tú has estado pintando murales, has estado trabajando con comunidades en otro país, pero también lo has hecho acá. ¿Cómo ves ese rol de muralista, de pintor, de hacedor de arte? ¿Cómo lo ves en este contexto del proceso constituyente? Por ejemplo, el mural de la calle, siento que es el arte más democrático y solidario que se puede hacer, porque de alguna manera toda la comunidad participa, es transversal, no se le impone, sino cuando llega a un lugar uno o a pintar en un muro, te facilitan el muro, te piden la pintura, la comunidad participa, o tú escuchas, o aprendes. Entonces, de alguna manera, no eres un venido del cielo a un lugar a hacer lo que a ti te gusta, sino que también de alguna manera está siendo como el intermediario, como el medium, o el chamán, digamos, de colocar ese pensamiento, ese deseo que queremos. Estoy hablando siempre que de alguna manera también
hablamos de los sueños que nosotros llevamos ahí, cómo los sintetizamos, cómo lo llevamos en imágenes, cómo producimos identidad, cómo producimos esta unidad, cómo sensibilizamos a la sociedad, ¿me entiendes? Y a través del muro, y a través de la pintura, y a través de la creación lo podemos hacer. O sea, este es mi taller. En este taller yo estoy rodeado, a lo mejor hasta cómodo, de cosas que me gustan, de música, exacto. Pero en la calle las cosas distintas. Ajá. Estamos trabajando con los perros, estamos trabajando con la gente, estamos trabajando incluso el drogadicto que está ahí alrededor, en el sentido de darse cuenta que podemos construir en comunidad. Y eso es lo que yo pienso que también la construcción tendría que reflejar. Es trabajar con una sociedad de construcción. Exacto. Oye, ¿sabes qué? Es súper interesante lo que tú dijiste respecto al mural, todo lo que dijiste respecto a lo que hace un muralista en la calle. Es parecido a lo que quizás debieran hacer los delegados en la Convención Constitucional. Tienen que recoger lo que pasó con el estallido de la dignidad, tienen que recogerlo, eso, están en la calle. Yo hoy día he criticado mucho, en el sentido de que veo muchas fotos, veo mucho ego, mucho como caído del cielo, como elegido celestial, para ser candidato. Se despertaron el día después del plebiscito y dijeron voy a ser candidato. A mí me da pena y me da vergüenza. Un poquito pudor. Sí. Entonces, pero es de una alta responsabilidad ser candidato. ¿Por qué? Porque lo estamos jugando la independencia de este país. Esta es otra independencia donde le vamos a dar contenido a una sociedad que queremos. Exacto. Y eliminar esa perniciosa sociedad individualista, egoísta, ¿me entiendes? Y de hecho ahí hay una preocupación muy grande. O sea, hoy día las últimas leyes que hemos estado viendo, de alguna manera, han sido siempre más represivas que de aportes solidarios. Todo lo contrario. Incluso de hecho a mí me duele mucho que la gente tenga que estar financiando, retirando sus fondos de pensiones para poder estar financiando cuando el Estado de alguna manera deberíamos estar compartiendo. Hipotecando su vida. Exacto. Exacto. Entonces, de alguna manera, incluso le estamos solucionando al Estado a través de nuestra hipoteca, de los fondos que hemos de trabajo, ¿me entiendes? Pero que además, bueno, y de hecho las AFP que hay que eliminarlas por un problema de presión porque en el fondo están trabajando con nuestros capitales que hemos trabajado, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo hay que hacer otra sociedad, hay que hacer otro país y para eso el contenido de los candidatos constituyentes tendríamos que estarle escuchando y diciéndolo, porque ellos van a tener que plasmar todo esto que estaba sucediendo en la calle, lo que la gente quería en la calle. Fíjate, otra cosa que no lo dijiste, pero que yo creo que cuando uno hace arte, yo hago un poquito, también intenta como reparar algo, ¿no? Uno intenta, porque incluso mucho de tu arte es reparatorio. Y siempre he pensado que es un tema que a veces es difícil conversar, pero he pensado que escribir esta constitución es como reparar este país, es un acto reparatorio. Porque lo que nos pasó en los 70 y en los 80 con la dictadura es que se dañó un sueño, se destruyó algo que hay que reparar. Que no era perfecto, pero que destruyó esta como cierta mística o esa necesidad de hacer algo en conjunto. Entonces he pensado que también hay en esta escritura hay un acto reparatorio, que yo lo veo también en tu arte. Mira, yo siempre he considerado que el arte de alguna manera, junto con estimular, levanta también la autoestima de la sociedad. O sea, estamos viviendo en este momento una sociedad que hasta siendo opresora, reprimida, también hace que la gente esté como adormecida, como bajoneada, como deprimida, como con problemas mentales muy grandes, etcétera, etcétera, con perspectivas a futuro casi inciertas. Entonces, de alguna manera, es como nosotros, a través de la Constitución, proyectamos una sociedad que nos dé fuerzas para pensar en que podemos cambiar el mundo, podemos crear, que puede ser de todo, que puede ser, ¿me entiendes? O sea, de eso se trata, y a través del arte de alguna manera nosotros podemos también ir expresando, queremos hacer aporte, el arte no es muy posible que no cambie el mundo, pero de cierta manera lo refleja, pero además también aporta, ¿me entiendes? Y además deja constancia, porque lo vamos escribiendo a través de todas las cosas que vamos haciendo. Entonces va a llegar un tiempo en que en las líneas de tiempo, va a decir, mira, en tal tiempo quisimos hacer esta constitución y darle este contenido y aquí hay imágenes, hay muestras, hay síntesis, hay estilos, hay identidades. Pero esto también no es una preocupación solo de Chile, también es una preocupación latinoamericana. Con respecto, digamos, a las sociedades que hemos estado viviendo, estamos viéndolo en Brasil, estamos viviéndolo a lo mejor en Ecuador o en nuestros países que tienen tanta riqueza, pero que además están siendo tan atrasados. Porque... dilapidados. Exactamente. Wow.
Porque siempre hablo también de estos como los yanaconas, o sea, estas grandes riquezas o hombres que se hacen de grandes riquezas, en alguna manera también ellos han estado ganando plata porque han estado vendiendo este país, entregando este país. Y son los que más hablan de en contra de los antipatriotas, que es esto otro, lo que hacen el estallido, que hacen la antichileno. Son los que han vendido todo este país y han entregado este país. Y se les puede indicar con los dedos, se han hecho ricos explotando a los demás, pero vendiendo las riquezas a otros, y poniéndose al servicio para otros, para sistemas transnacionales y para otros países que son más poderosos. Y son poderosos ¿por qué? Porque han entregado nuestra sangre a través de ellos. O sea, ellos están haciendo la sangría de este país. Entonces, en contra de eso es que tenemos que hacer esta nueva constitución. Y por eso hay que votar, porque estamos por la nueva independencia de este país. ¿Tienes alguna serigrafía o alguna pintura que estés haciendo ahora, que hayas estado haciendo en el último tiempo, que reflejan un poco algunas de estas ideas que podríamos yo mirar? Siempre propongo los videos, ver estos videos el del hambre fue compartido, por ejemplo, en las ollas comunes 12.000 veces. Fue compartido, o sea, que incluso fueron hechos afiches, fueron puestos, ahora algunos de esos están participando en algunos festivales. No hay grandes ambiciones en crear estas cosas, son cápsulas hechas a dedo, a pulso, con buena voluntad. Pero también son registros de cada situación, de cada momento que se fue viviendo. El hambre con las ollas comunes, la represión con la defensa del pueblo, como nosotros nos defendemos, los 50 años de Allende, por ejemplo, ese fue visto 25.000 veces y más, o sea, y compartido, o sea, entonces es como aportamos. Entonces, hasta ver estos medios digitales hemos podido aportar. Ahora estoy haciendo y pensando en hacer otros grabados y otros proyectos de murales. Vamos a ir a pintar a una iglesia en Europa, en Italia, y es un interior de una iglesia que va a transformarse en un centro social, cultural de la comunidad, porque es una iglesia que está abandonada. Entonces, de alguna manera, ¿cómo le cambiamos el contenido? Y eso va a ser como una iglesia para todos. O sea, entonces, pero es para la comunidad, ¿me entiendes? O sea, entonces, pero también estamos muy enriquecidos y motivados por lo que está pasando en Chile, por lo que está pasando en Latinoamérica. De hecho, yo hice un taller, por ejemplo, de grabados con la Academia de Nápoles en Italia. Y el director, cuando terminamos de todas las cosas, dice que es rico lo que aquí se ve y se ha producido, porque hay sangre latinoamericana. O sea, que uno dirigiendo y trabajando en este taller, te das cuenta de que de alguna manera esta lucha común que tenemos los chilenos por cambiar y hacer una nueva sociedad, etc., es un pensamiento común que tenemos casi todos los latinoamericanos. De repente me acuerdo de Bolívar, me acuerdo de estas cosas, de que hay un aire de independencia que se está jugando a través de Latinoamérica. Sí, fíjate, el año pasado, fue justo antes de que las jóvenes, y siempre hay que recordar, yo siempre digo, la gente habla pero no habla de las jóvenes saltando los torniquetes, especialmente en la estación de la Universidad de Chile. Justo unos días antes estuvimos filmando un documental que era para mostrar algo que pasaba en Cartagena, aquí en la quinta región, y justo estábamos filmando y vimos un mural tuyo que había estado cubierto por mucho tiempo y que lo estaban reparando la terraza, y hay un mural tuyo grande. Eso fue pintado hace muchos años. Muchos años, sí, pero probablemente unos 15 años, 20 años, algo así. No, y entonces pensé en ese momento, pensaba harto en ese momento porque lo mencionamos en el documental, la importancia de traer la memoria, y una de las preguntas que venía pensando de hacerte hoy día tiene que ver con todo el trabajo que tú hiciste con la Brigada Ramona Parra, los murales. Yo me acuerdo, yo era un adolescente, un poquito más joven que tú, que de alguna manera transmitían lo que estaba pasando, la nacionalización del cobre, las 40 medidas, el medio litro de leche, las luchas en los distintos barrios. Y me preguntaba, ¿hay alguno de esos murales que se te viene a la mente cuando pensáis en lo que está pasando ahora que estamos tratando de rehacer la Constitución? Mira, me pasó algo bien interesante con los cabros jóvenes de la Brigada Ramona Parra del año pasado, en que se propusieron hacer 100 murales para apoyar esto de el apruebo de la Constitución. Hicieron 200. Wow. O sea, pero con materiales que la gente fue donando, con cosas, o sea, porque... También fue una co-construcción. Exacto. Ahora, ¿a qué voy? Te pongo eso como ejemplo, en qué sentido, que todos los murales que se van haciendo en la calle
no solo por la Brigada Ramona Parra, sino que también por muchos muchachos, incluso por muchos grafiteros que hoy día han estado sus letras transformándolas en un texto de la prueba o cosas por el estilo, se han estado involucrando, digamos, por estos cambios sociales. Es una bitácora en el que el país está viviendo en los muros. Y muchos libros que están saliendo son estos registros, estas pegatinas que se hicieron del estallido alrededor de la Plaza de la Dignidad, o que pasaron en los pueblos. Estuve en Punta Arenas y de repente vi cómo estaban borrando en Punta Arenas unos muros y había una fotocopia de un dibujo mío que había escrito alguien. Entonces uno dice, ¿cómo las imágenes empiezan a circular cuando están en esto del estallido de la dignidad en ese sentido? O sea, están vibrando. Lo que sucede en la calle y los registros que ahí se hacen es la bitácora de lo que está viviendo este país. El país vive y palpita y su sangre está en la calle. Es la expresión y el lugar de todo. Sí. Entonces, y este arte, yo hablo democrático, es la voz, es donde la gente se puede expresar, es la pizarra. A otros no les va a gustar, no les gusta. ¿Por qué? Porque hay una ley incluso antigrafites, hay una ley que proclama, incluso alguna gente de izquierda votó a favor de esa ley, pero que es una forma, así como controlar los medios de comunicación, es una forma de controlar también de qué es lo que se puede o no colocar en la calle. Y en el fondo también quieren controlarlo todo. O sea, estamos viendo, entre comillas, democracia dictatorial con respecto, digamos, al control de todo, para el beneficio de unos pocos. Porque al fin los medios de comunicación también están en manos de ellos. Pero la calle no, la calle es nuestra, y las hemos ganado, y con el estallido. Y ahí viene donde borran, y la pelea por estos símbolos de la plaza, del caballo, de esta cosa, tiene que ver con eso, o sea, ¿me entiendes? O sea, es la lucha por... el caballo. Son símbolos y valores que cada cosa representa. Claro. Y ese caballo, con ese personaje arriba, está representando ese poder que nos ha estado matando o aniquilando en el genocidio permanente. ¿Entiendes? Es bonito eso que tú dices, porque dices la calle es nuestra. Cuando a veces visito, voy, el otro día estaba en Huechuraba y en candidato a alcalde, o también en Renca, con Claudio Castro y también en Quinta Normal, con los candidatos de alcalde. Una de las cosas que decimos, bueno, Renca es nuestra, o Huechuraba es nuestra, o Quinta Normal es nuestra, la Constitución es nuestra. Es una adopción, en el fondo, de esta idea de la calle es nuestra. Este es nuestro país, es nuestro estado, es nuestra vida, ¿no? Sí. Ahora, es muy importante una cosa: los candidatos constituyentes, si son elegidos, y el que son elegidos, está la responsabilidad de escuchar a la gente, darle el contenido a estas cosas, o nos vamos a perder la oportunidad de construir un país que queremos. Y si no lo hacemos, no aviso que se va a perder, va a volver a haber un estallido. Exacto. Ahora, también hay una presión de la calle con respecto, digamos, a ese contenido. Y cuando hablamos de la calle, de que la calle es nuestra, ¿verdad?, significa que ahí es donde la gente puede sentirse el barómetro de lo que la gente está necesitando, deseando, soñando. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Sí, es muy interesante porque acá se hubo toda una controversia porque alguien dijo que el pueblo iba a cercar el palacio, ¿no? Hubo toda una controversia. Sí. Bueno, yo lo entendí claramente como que era la idea de que todos los 19 millones no entienden la poesía ni entienden la metáfora. O sea, no se entiende que cercar significa que todos son dueños de esas decisiones. Y lo otro es muy interesante porque antes que podamos cercar el palacio, que es necesario, nos tienen cercado a nosotros. Nos tienen cercado de los medios, nos tienen cercado de la posibilidad de ser elegidos, nos tienen cercado de la posibilidad de llegar, nos ponen estados de excepción. Nos tiran. Es un país controlado. Es un país extremadamente controlado. Y cuando si uno ha estado afuera, uno se da cuenta del control claro, directo, y el otro es como que si te estuvieran controlando. Se están diciendo que el control, que hasta aquí se puede llegar. Yo me recuerdo de Espartaco, por ejemplo. Que llega un momento en que tiene que. En serio, los esclavos de alguna manera va a explotar y vamos a buscar la liberación. Y ahí es cuando empiezan todos los que han aplicado la mayor violencia con el robo de la riqueza, con la explotación, con las ganancias, con el individualismo, han usado la peor violencia con esto de la esclavitud y de la explotación. Se han apropiado de la previsión, de las AFP, de todas las cosas. Y cuando nosotros reventamos y pegamos, viene la represión, esto es violencia. Pero ellos han aplicado la violencia histórica. Claro. Es como cuidemos el monumento, pero no tuvieron problema de destruir la moneda. Exacto. ¿No?
Exacto. Oye, ellos aplican todos los días la violencia. Exacto. Y aprovechándose de la violencia y de la represión para su propio beneficio. Y eso es legítimo para ellos. Exacto. Pero ojo, ellos están procreando también esta otra reacción. Y la reacción nuestra hoy día es que queremos dignidad. Y para tener dignidad, llegamos a lo que estamos conversando. Dos que van candidatos y los que van a ser elegidos de alguna manera tienen que escuchar y darle ese contenido. Si no, volvemos a poner acento. La desconfianza, sí. Y vamos a luchar para que se haga algún día esta liberación de este país. O sea, esto es, estamos pensando en construir, no destruir, estamos pensando en construir país. ¿De qué color te imaginas la Constitución? En colores azul. ¿Colores azul? Me lo imagino como el Icura Chihuahua, por ejemplo, cuando habla del Comus Mapuche, de los pueblos originarios, de los colores de ese color azul. ¿Me entiendes? Sí. O sea, me lo imagino así. Incluso pienso hasta estos símbolos que por años las banderas. Azul y morado. Claro, vamos, ¿me entiendes? O sea, pero de colores multicolores en ese sentido, pero de colores que levanten el ánimo, que levanten de esperanza, de azul, morado, lila, verde. Sí. Bueno, que venga el arcoíris, pero no el arcoíris que habíamos pensado. Ojo con una cosa, eso es súper importante como nos han vendido, esto del arcoíris con la nueva concertación, con las cosas, y no es lo que nos han dado, ha sido todo lo contrario. Han asegurado más el sistema. Y entonces, y por años nos han contado el cuento y la historia. Sí. La gente ya no está para eso. La gente ya entendió que aquí tiene que haber un cambio distinto. Exacto. Hasta me imagino a veces la bandera de un color distinto, ¿no? Sí, claro. Sí, que repensarla, porque en el fondo que represente la plurinacionalidad. Es muy posible que la gente diga, pero mire lo que están diciendo, qué horror, qué terrible, ¿cómo es esto? Pero claro, pero si tenemos que construir, repensarlo distinto. No estamos destruyendo, queremos construir algo que sea de todos y para todos. Para todos. Es eso lo que queremos. Ahora, y si eso significa que tenemos que crear valores, crear banderas, armar pueblos, etc., hay que hacerlo. Va a ser muy interesante porque están los escaños reservados, que me parece una maravilla. Hay dos cosas que son muy interesantes en esta convención constitucional. Una es los escaños reservados y lo otro es la paridad de entrada y de salida. Sí, es maravilloso. Ya ha habido avance en eso. Ojalá esos avances se produzcan también en los contenidos. Exactamente. Yo creo que ahí, y es súper importante esta idea, bueno, que es otra cosa que tiene para mí que ver con el arte y con la ciencia también, y que es esta idea del laboratorio. O sea, estamos en un momento de laboratorio, es como un taller. En un taller uno se inspira, no es que, o sea, uno como que piensa, como que trabaja, como que intenta distintas cosas, y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. O sea, los representantes en realidad no son representantes, deberían ser delegados en esta asamblea constituyente. Y deberían poder trabajar en esa como laboratorio que se va a armar. Mira, hay algo muy interesante aquí, pero que nos da para como otra conversación, que lo aprendí ahora en Italia. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Italia pasó a ser casi un laboratorio de lo que fueron las democracias que iban a ser después en el exterior. En el sentido de que el Partido Comunista, por ejemplo, italiano, estaba en las condiciones con los partisanos, con las cosas, de hecho ajusticiaron a Mussolini, estaban en las condiciones. Y la CIA y Estados Unidos de alguna manera entró a hacer todo un trabajo de laboratorio entre la democracia de cómo le dieron un vuelco a que esas fuerzas progresistas, liberadoras de los partisanos y toda la cuestión, no se hicieran del poder, se hicieran otras fuerzas. Y eso de alguna manera fue controlado. ¿Qué pasó con lo de Allende con respecto, digamos, a lo que pasó con la democracia cristiana? Con respecto, digamos, que fue un laboratorio para poder frenar con la acuerdos constitucionales que le quisieron imponer al gobierno de Allende, y después propisaron el golpe, y después del golpe, y ¿me entiendes? O sea, como fueron de alguna manera, cuando yo hablo de los Yanacones, entonces hay ciertas referencias. Yo lo hablé mucho, y lo conversé y aprendí mucho con respecto, digamos, a eso. Cómo América Latina y todos estos países pobres de alguna manera son parte de los laboratorios para las cosas. Nos está pasando ahora como nosotros con Chile, con la nueva constitución, con esta presión. Cómo también a través de la CIA y todas esas cosas nos quieren ayudar a controlar, digamos, en estas cosas. O sea, entonces, por lo tanto, todos estos acuerdos de las represiones, de los pactos, de gobernabilidad que hay, es como para mantener y controlar, digamos, todo este estallido.
En el gobierno de Allende también se pensaba que, ¿y por qué vino el golpe? ¿Por qué? Porque si Allende ganaba, iba a expandir unas fuerzas progresistas en América Latina, y ¡pam! El golpe. Y se puso el 73, y después el 76 en Argentina, y empezaron los golpes militares. Y además la Operación Cóndor. O sea, hay toda una historia que nosotros ya tenemos y tenemos que aprender. Yo soy artista, pero soy trabajador del arte, pero también, de alguna manera, trabajo en la cosa de la política con respecto, digamos, porque me tengo que informar, porque soy ciudadano. Y como ciudadano también tengo derecho a opinar. Pero además, como artista o como trabajador del arte, tengo la sensibilidad de poder captar o capturar, digamos, estos pensamientos, ideas, plasmarlos en imagen. O sea, ¿qué es nuestro trabajo? Como lo tuyo, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con las cosas. O sea, entonces, como nosotros, que es un país que amamos, que es un país que queremos, que la gente que está en nuestras raíces, en nuestra identidad, cómo queremos aportar y construir, pero que nos dejen, y para eso nos hemos ganado el espacio y queremos aportar. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, eso es. Está genial. Muchas gracias y te vamos a esperar para cuando empecemos a escribirla, para cuando vuelva y conversemos de nuevo. Ya, muchas gracias a todos.